Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que una idea te quema las manos pero no sabes dónde ponerla, es el cielo haciendo su trabajo. 25 de julio. Ayer mencionamos una red de conexiones exactas que apretaban el acelerador. Hoy esa red se vuelve un mapa con coordenadas. Urano en Géminis y Neptuno en Aries firman un sextil exacto, de esos que convierten un sueño vago en un paso concreto antes del mediodía. No es casualidad, es geometría solar que respira en cada signo. Géminis lleva la batuta y lo que parecía dispersión se ordena. Cada signo recibe una instrucción distinta y algunas son urgentes. El mapa completo del día se despliega a continuación. Vamos a ver qué toca a cada casa zodiacal. Pero antes de recorrer cada signo, detengámonos un momento en el mapa astronómico que sostiene todo esto. El Sol está en Leo a 1.9 grados, la Luna en Sagitario a 13.2, en fase creciente gibosa al 83% de iluminación. Pero hay un detalle clave, está en apogeo, su punto más lejano de la Tierra, lo que hace que las emociones se sientan más distantes, como si observáramos nuestros propios sentimientos desde un balcón. Eso se combina con el trígono exacto entre la Luna y Saturno en Aries, un aspecto que pide ponerle nombre a lo que nos duele en lugar de dejarlo flotar. Saturno en Aries a 14.4 grados y la Luna en Fuego. Es momento de estructurar una rabia o una frustración que arrastras desde hace días. Mientras tanto, Mercurio en Cáncer forma un sextil exacto con Venus en Virgo, una combinación que afina la comunicación emocional. Puedes decir lo que sientes sin que suene a reproche, siempre que elijas las palabras con cuidado. Pero ojo, Mercurio también está en cuadratura con Saturno, un aspecto que hoy puede traducirse en bloqueos mentales o críticas internas demasiado duras. Si sientes que no avanzas con una idea, no forces, mejor anótala y retómala mañana. Los retrógrados de Neptuno y Plutón, ambos en Aries y Acuario, piden revisar viejas promesas que hiciste contigo mismo. Neptuno sextil Plutón. Exacto. Los límites entre lo que sueñas y lo que transformas se difuminan, y Júpiter en Leo, opuesto a Plutón, te empuja a soltar una seguridad que en realidad te está frenando. Sábado, regido por Saturno, el día ideal para priorizar lo esencial sin distraerte con lo urgente. Que el primer signo lo reciba con claridad. Aries. Saturno a 14 grados exactos en tu signo recibe un trígono de la Luna en Sagitario. Esa rigidez que te ha mantenido en pausa desde el viernes se afloja justo cuando el reloj marca el mediodía. Tu casa 9 se activa con la Luna gibosa y el apogeo te pide distancia física. Sal de tu espacio habitual, camina hasta donde el aire cambie. Mercurio en Cáncer cuadra a Saturno, así que lo que llevas rumiando no se va a resolver pensando más. La cuadratura Venus-Marte, 16 grados Virgo, 18 grados Géminis, te da una ventana para convertir la tensión en acción concreta. No esperes a que el día te consuma. Toma el teléfono, llama a esa persona con la que dejaste un cabo suelto y hazlo antes de que el bostezo de la tarde te gane. Saturno premia la disciplina, pero solo si tú das el primer paso ahora. Tauro. Venus en Virgo forma un aspecto tenso con Marte en Géminis. Ese deseo de invertir en algo que te dé placer choca con la necesidad de cuidar tus recursos hoy. La Luna en Sagitario, en tu casa octava, te invita a soltar una carga emocional que llevas como una piedra en el bolsillo izquierdo. Mientras tanto, Mercurio en Cáncer sextil a Venus te da claridad para resolver un malentendido de dinero o afecto sin rodeos. No fuerces la salida. Cuando sientas la primera incomodidad en la mandíbula, apoya la lengua en el paladar y exhala lento. Cuando estés a punto de cerrar una negociación o comprar algo, pon el objeto sobre la mesa y obsérvalo en silencio 10 segundos. Ese acto físico te devuelve el control que Venus exige. Cierra la noche con las plantas de los pies descalzos sobre la tierra o el piso frío de tu casa. Tauro, la fuerza está en sostener tu ritmo, no en acelerarlo. Géminis. Urano a 4 grados en tu signo forma un sextil exacto con Neptuno. Esa corazonada que has dejado pasar desde el jueves hoy exige ser escuchada. En el amor, el deseo contenido pugna contra la necesidad de orden. No cedas a ningún extremo, mantén el pie en el umbral.
Sábado bajo Saturno, Marte en tu casa 1 cuadra a Venus en Virgo y la tensión entre lo que quieres decir y lo que debes callar alcanza su pico antes del almuerzo. Mercurio en Cáncer sextil a Venus te regala la diplomacia justa para limar un roce familiar. La luna creciente en Sagitario y en apogeo te hace sentir que estás mirando tu vida desde afuera. Usa esa perspectiva para identificar qué conversación necesitas retomar sin prisas. Cuando el impulso de responder con sarcasmo asome, suelta en voz baja la pregunta que traes guardada desde la madrugada. La respuesta te llegará cuando tu mirada se pose en un objeto plateado. Históricamente, un 25 de julio se reunificaron dos mitades de un reino. Hoy puedes unir tu parte racional con tu parte instintiva. No lo pienses dos veces, solo actúa como si ya supieras. Cáncer. Mercurio en tu signo a 16 grados sextil exacto con Venus en Virgo y cuadrado con Saturno en Aries. Esa idea que te da vergüenza compartir puede curar una conversación pendiente si la dices hoy sin adornos. La luna creciente en Sagitario trina a Saturno y en el apogeo de su órbita te pide que no huyas de lo que pesa. El nudo en el pecho se afloja cuando ordenas el desorden emocional con un gesto concreto, como cambiar ese cojín que guarda recuerdos que ya no te abrazan. En el trabajo, el sextil Mercurio-Venus te da claridad para redactar un mensaje que venías aplazando. El cuadrado con Saturno te exige pulirlo antes de que el sol de Leo caiga. En el amor, no busques respuestas, solo muestra lo que sientes sin explicarte. Antes de que anochezca, abre la ventana de tu cocina y deja que entre el aire seco de la noche. Ese simple acto separa lo que anida en ti de lo que ya no te pertenece. Confía en lo que brota cuando no fuerzas la voz. Leo. Júpiter en tu signo a 5.1 grados sextil exacto a Urano en Géminis. Esa idea repentina que desestimaste tiene hoy la firma de un avance si la pones en marcha al despertar. Con el Sol en tu esencia y Venus cuadrando a Marte, el ambiente laboral pide diplomacia. La luna trígono Saturno te da la calma para convertir un roce en oportunidad. En el amor, Venus cuadra a Marte creando tensión, no reacciones de golpe. La luna en Sagitario te invita a reír antes de hablar. Estás en un umbral de expansión, pero Plutón en oposición a Júpiter te recuerda que el poder no está en forzar, sino en elegir el mejor movimiento. Boceta esa corazonada en una servilleta antes de que el mediodía la disuelva por completo. Al verla dibujada, sabrás si es camino o fantasía. Leo, tu luz no necesita validación externa, brilla cuando actúas desde tu centro. Virgo. Con Venus en tu signo formando una cuadratura con Marte en Géminis, esa tensión que sientes entre tu deseo de perfección, los detalles y la impaciencia por avanzar en tus proyectos se vuelve un desafío para encontrar el equilibrio adecuado. En este día de sábado, regido por Saturno, la disciplina y la responsabilidad son clave para manejar tus energías. Mercurio, tu regente, se encuentra en Cáncer, formando un sextil con Venus, lo que te brinda la capacidad de comunicar tus ideas de manera efectiva y con sensibilidad. La luna en Sagitario, en trígono con Saturno, te ofrece una oportunidad para expandir tus horizontes y encontrar soluciones prácticas a tus problemas. Tu consejo para hoy es observar detenidamente cómo tus palabras y acciones impactan en tu entorno y ajustar tus gestos para reflejar la armonía que deseas crear. Al final, tu capacidad para refinar y mejorar te llevará a un estado de mayor satisfacción y realización personal. Libra. Con Venus en Virgo formando un ángulo tenso con Marte en Géminis, te encuentras en un momento donde la búsqueda de armonía y equilibrio en tus relaciones puede verse desafiada por impulsos y decisiones apresuradas. Este sábado, día regido por Saturno, es importante que te tomes un momento para reflexionar sobre cómo estás manejando tus interacciones con los demás. La luna en Sagitario, aunque no forma un aspecto directo contigo, te invita a considerar la perspectiva más amplia de tus relaciones y a buscar un equilibrio entre tus necesidades y las de los demás. Te sugiero que tomes un momento para hablar con alguien cercano y abordar cualquier tema que haya quedado pendiente. De esta manera podrás encontrar un punto de equilibrio y armonía. Al hacerlo, podrás fortalecer tus lazos y profundizar en tus conexiones, lo que te permitirá navegar con mayor claridad y serenidad en tus relaciones. Escorpio. Marte en Géminis cuadra a Venus en Virgo,
Ese impulso que tuviste hace 3 días de escribir algo y borrarlo vuelve a presionar, pero ahora con menos filtro. Plutón retrógrado en Acuario sextil a Neptuno te ofrece un lente para ver el patrón detrás de ese acto. No es capricho, es una verdad que tu cuerpo ya reconoció antes que tu mente. Hoy la energía está cargada con la luna creciente en Sagitario, en trígono a Saturno en Aries, lo que significa que puedes sostener esa verdad sin desmoronarte. En el amor, lo que callaste ayer reaparece como una pregunta concreta. En el trabajo, un viejo conflicto de poder pide cierre, no emocional, sino práctico. El consejo: la próxima vez que abras el cajón de tu escritorio, saca ese objeto que no usas y hazlo a un lado, un gesto físico que simbólicamente corta un ciclo. Tu sombra no es una carga, es el mapa de lo que estás lista para soltar. Sagitario. Con la luna en tu signo en trígono exacto a Saturno en Aries, esa carga que arrastrabas desde el jueves suelta peso justo cuando la mañana quiere llevarte a 1000 sitios. Tu regente Júpiter en Leo sextil a Urano te abre una ruta inesperada para un plan que habías postergado. No es casualidad que un mensaje de alguien que no ves hace tiempo se cruce en tu día. El sábado saturnino te pide estructura, pero no rigidez. La energía fluye si primero organizas un solo foco. En el trabajo, prioriza lo que ya empezaste antes de dejarte tentar por lo nuevo. En el amor, la luna en ti te vuelve más honesta de lo habitual, y eso puede descolocar a tu pareja o abrir una conversación que sonaba incompleta. Tu cuerpo pide movimiento, aprovecha la tarde para caminar sin rumbo fijo. Cuando cruces la puerta de tu casa al volver, deja en el umbral ese pensamiento que ya no te pertenece. El horizonte se aclara si sueltas lo que pesa antes de que anochezca. Capricornio. Saturno en Aries trígono a la luna en Sagitario. Esa certeza de que tu base está firme, aunque nadie lo celebre, hoy te da un piso sólido para actuar. La luna en apogeo te invita a revisar compromisos que no te corresponden. Suelta uno mientras bebes tu café de la mañana. Mercurio en Cáncer cuadra tu regente Saturno, así que elige con cuidado cada palabra con un familiar. Un intercambio puede torcerse si no filtras. En lo profesional, no tomes una decisión hasta que te sientes con tu café de la mañana. El sextil Júpiter-Urano revela una ruta que no viste al despertar. Venus cuadra a Marte en tu casa de relaciones. Si sientes tensión, es alguien midiendo tu resistencia. No cedas ni aprietes, solo observa tu jugada del día. Cuando notes un bostezo a media tarde, respira hondo y visualiza el siguiente paso concreto de tu plan a 6 meses. El sábado de Saturno premia a quien construye sin apuro. Acuario. Urano en Géminis dispara un trígono exacto a Plutón en tu signo. Esa idea que rondaba sin forma desde marzo hoy tiene circuito completo. Saturno, desde Aries, te pide que pongas estructura a la chispa, no que la encierres. Tu comunidad observa, pero la decisión es individual. Un vínculo que parecía estancado recibe claridad si te muestras disponible sin forzar. Al mediodía, 2 proyectos separados sincronizan, el trabajo fluye cuando dejas de controlar cada engranaje. Cuando notes el primer impulso de compartir tu hallazgo, hazlo sin explicar todo, deja que el otro descubra la pieza que falta. Tu singularidad es la llave, hoy la puerta se abre sola. Piscis. Júpiter en Leo en trígono con Neptuno retrógrado en Aries. Ese sueño que te dejó una frase grabada no fue casualidad. Hoy puedes convertirla en una decisión concreta justo antes de abrir la puerta de casa. La alineación entre tu rutina y tus convicciones te invita a soltar lo que ya no suma sin drama. Hay una tersura en el ambiente que disipa esa ansiedad que llevabas en el pecho desde hace días. No respondas desde el impulso, deja que la imagen del sueño te guíe. En el amor, un silencio que te preocupaba se disuelve por sí mismo. Como gesto de anclaje, al cruzar el umbral de tu habitación, apoya la palma contra el marco y susurra la palabra que más eco te hizo. Eso firma el pacto con tu intuición. Confía en que la corriente te lleva justo al punto que necesitas, aunque no lo veas completo. La marea está contigo. El sol en Leo se retira con la luna creciente gibosa iluminando la espalda del cielo, y lo único que pide tu cuerpo ahora es que sueltes el teléfono y sientas el peso real de tus hombros. No hace falta que resuelvas nada antes de la almohada.
Solo reconocer que ese nudo en la mandíbula tiene nombre aunque no lo digas en voz alta. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.